Hola a todos. La temática que nos corresponde en el día de hoy es la siguiente: los polígonos y la circunferencia. Dentro de la temática vamos a darle lectura a la frase que nos enseña Galileo. Nos dice que nada se le puede enseñar a un hombre, solo se le puede señalar el camino para que él encuentre la verdad. Tenemos la temática los polígonos, ¿verdad? Dentro de los polígonos existen varias clases de polígonos. En este caso tenemos un polígono convexo que nos dice de que sus ángulos son todos menores de 180 grados. Existe el polígono cóncavo, nos dice que al menos uno de sus ángulos es mayor que 180 grados. Los polígonos se clasifican en diferentes, por ejemplo, aquí tenemos 4 ejemplos: triángulos, cuadriláteros, pentágonos y hexágonos. ¿Qué nos dice una de sus características? Que los lados y los vértices deben de ser iguales. Por ejemplo, en el triángulo 3 lados son iguales y 3 vértices también son iguales. No son iguales, sino que deben de tener 3 lados y 3 vértices. Cuadrilátero: 4 lados y 4 vértices. Pentágono: 5 lados y 5 vértices. Y hexágono: 6 lados y 6 vértices. Y así sucesivamente. Los triángulos, según la medida de sus lados, se dividen en 3: equilátero, isósceles y escaleno. En los equiláteros, que nos dice que 3 lados deben ser iguales y 3 ángulos también internos deben de ser iguales. Los isósceles nos dicen que 2 lados deben de ser iguales y 2 ángulos internos deben de tener la misma medida. Dentro de los escalenos nos están diciendo de que los 3 lados deben de ser desiguales y los 3 ángulos también deben de ser desiguales. Según la medida de los ángulos se dividen los triángulos en 3 categorías: acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Dentro de los acutángulos nos dicen que 3 ángulos son menores de 90 grados. En el triángulo recto nos dice que un triángulo debe de medir un ángulo de 90 grados, y el obtusángulo, uno de sus ángulos debe ser mayor a 90 grados. Los triángulos y los elementos del triángulo. Tenemos la bisectriz de los ángulos, se halla de la siguiente manera como mostramos en el dibujo. Tenemos, cuando nosotros hacemos eso, encontramos un punto llamado incentro. Ese punto incentro, nosotros trazamos una circunferencia en el interior del triángulo que se le llama circunferencia con tangente interior. Hallamos lo que es la mediatriz de los lados. Ahí hallamos, miremos el dibujo, ahí nos muestra, y ese punto lo llamamos incentro. Hacemos una circunferencia por el exterior de los vértices del triángulo y nos dice que la circunferencia con tangente exterior. Tenemos otro elemento del triángulo que son la mediana, que une los vértices al punto medio de los lados opuestos. Ahí tenemos cómo la llamo. Ese punto se llama baricentro, con centro, ese es el centro de la gravedad del triángulo. La altura perpendicular de los vértices a los lados opuestos, ahí la llamo puro 90 grados. Ese punto se llama ortocentro. Los cuadriláteros: tenemos un cuadrado que los lados son iguales y 4 ángulos iguales que miden 90 grados. Tenemos un rectángulo que nos dice de que 2 lados iguales 2 a 2 y los ángulos internos miden 90 grados. También tenemos en la clase el rombo, los lados paralelos 2 a 2 iguales y los ángulos 2 a 2 también iguales, y diagonales perpendiculares con formada entre las dos un ángulo recto. Romboide: los lados paralelos iguales 2 a 2 y ángulos iguales 2 a 2. El trapecio: 2 lados paralelos con base mayor y base menor, como nos muestra en el dibujo.
Tipos de trapezoides: hay los trapezoides isóscelos, lados no paralelos iguales, y los otros trapezoides rectángulos, dos ángulos de 90 grados. Los trapezoides nos dice de que lados sin relación alguna y los ángulos sin relación alguna ni valor concreto. Ahora vamos a hallar la diferencia entre circunferencia y círculo. Elementos de la circunferencia: centro, un punto llamado centro, un arco, tiene una semicircunferencia, tiene un radio, tiene un diámetro, tiene una cuerda. Ahora los elementos del círculo: tenemos un semicírculo, tenemos un segmento circular, ahora vamos allá a la posición relativa de dos circunferencias. Ahí tenemos, están en el exterior. Cuando se unen en un punto se les conoce como tangente exterior. Cuando se atraviesan se unen en dos puntos llamados secantes. Y cuando la circunferencia pequeña se une en el interior de la grande, forma un punto llamado tangente interior. Y encontramos que la circunferencia pequeña está en el interior de la grande, y cuando se unen el punto centro de la pequeña con el punto centro de la grande de la circunferencia, se les conoce como concéntricas en ese punto. Ahora, posiciones relativas a una circunferencia y una recta: exteriores, cuando se ven un punto dan un ángulo de 90 grados, se le conoce como tangente. Cuando se unen dos puntos se conoce como secante. Círculos: como vemos los círculos en el arte, vemos unas imágenes en arte, en dibujo. Ahora los círculos en el diseño: ahí vemos los círculos en la arquitectura, en el urbanismo, en tela, etcétera. Otros círculos que lo vemos desde arriba y figuras conformadas.